La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro último punto de fuga especial de verano. Último pero no menos interesante porque os vamos a hablar de nuestro planeta y de la explotación de sus recursos, con dos ejemplos concretos. La búsqueda de cobalto en la República Democrática del Congo, en África, y la expansión del cultivo de algodón en Brasil. Dos ejemplos de destrucción del medio ambiente y de explotación laboral que nos llevará a plantear un debate jurídico abierto en la actualidad, el del reconocimiento del delito de ecocidio. Escucharemos también, para terminar, la voz de una líder indígena como Dayara Tucayo, una activista brasileña con un discurso que no os dejará indiferentes. Pero, como os decía, iniciamos recorrido en la República Democrática del Congo y la búsqueda de ese mineral de cobalto que conecta con la historia del país. Nous allons établir ensemble la justice sociale. Juntos estableceremos justicia social y aseguraremos para cada hombre una remuneración justa por su trabajo. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir. Le mostraremos al mundo lo que el hombre negro puede hacer cuando trabaja en libertad y haremos del Congo el orgullo de África. Vigilaremos que las tierras de nuestro país nativo realmente beneficien a sus hijos. Nous allons veiller à ce que l'intérêt de notre patrie profite véritablement à ses enfants. Nous allons revoir. Revisaremos todas las viejas leyes y las convertiremos en unas nuevas que sean justas y nobles. Qui seront justes et nobles. Estas promesas que Patrice Lumumba lanzó a su pueblo en el discurso de la independencia de la República Democrática del Congo son hoy papel mojado. Entonces, en 1960, este país del corazón de África ya había sufrido la explotación de su pueblo en la búsqueda de marfil o en la búsqueda del caucho. Actualmente es el cobalto, necesario para las baterías de móviles y coches eléctricos, lo que representa la maldición de los congoleños y la riqueza de las grandes tecnológicas. Como os decíamos, hay una enorme y brutal esclavitud oculta tras este sonido tan cotidiano ya para todos. Es la esclavitud del cobalto rojo, el título del libro de Siddharth Kara, en el que se describe con absoluta crudeza la explotación incluso infantil que se vive a diario en la República Democrática del Congo para obtener este material clave para las baterías de los teléfonos móviles o las de los coches eléctricos. Siddharth llegó allí a esas minas y ahora lo cuenta en este libro editado por Capitán Swing, y le podemos saludar desde California. Hola Siddharth, gracias por acompañarnos. Gracias Pablo, es un placer hablar contigo. Siddharth, es impactante la descripción que haces de estas minas de cobalto en la República Democrática del Congo. Las comparas con la esclavitud en la construcción de las pirámides en el antiguo Egipto, ni más ni menos. Bueno, lo explicas en el libro, pero me gustaría que me ayudaras a explicar a los oyentes dónde están estas minas exactamente. If you were to open a map, Google Earth, or on your computer and look at the Democratic Republic of the Congo, which is an enormous country. Bueno, si abres un mapa en Google Earth, por ejemplo, o cualquier otro en tu ordenador, hay que localizar la República Democrática del Congo, que es un país enorme en el corazón de África, del tamaño de toda Europa occidental. Hay que fijarse en dos ciudades, Kosi y Lubumbashi, en el extremo sudoccidental del país. Es entre esas dos ciudades, que están separadas por unos cientos de kilómetros de distancia, donde se encuentran las mayores reservas de cobalto de todo el mundo. La cuarta parte de las reservas de cobalto conocidas en todo el mundo. Es ahí donde está la zona cero. La mayoría de la gente no lo sabe, pero esta es una de las ciudades más importantes del mundo. Y dices que son visibles a través de Google Maps. And if you go to Google Earth and you just zoom in, what you see is a complete obliteration
of the earth. You just see enormous caverns gouged into the earth. Sí, si utilizas Google Earth y haces zoom en esa zona, se aprecia la destrucción total de esa parte de la Tierra. Se aprecian las enormes cavernas excavadas en la Tierra. Son grandes pozos que se ven en tono marrón y que están por todas partes. Allí se han talado millones de árboles. El agua se ha acabado o está contaminada. La ciudad ha sido empujada a la periferia y todas las personas que solían vivir en la zona han sido empujadas a la periferia, mientras estas enormes explotaciones mineras acaban devorando la ciudad. Y son esas las minas que visitas para describir el horror de la nueva esclavitud de nuestro siglo, ¿no? Es una esclavitud más compleja que en el pasado y oculta al mundo. ¿Cómo han logrado las grandes empresas ocultar estas atrocidades que describes en el libro? Big tech and EV companies have hidden the truth of the appalling violence at the bottom of their cobalt supply chains committed against the people of the DRC. Las grandes empresas tecnológicas han conseguido ocultar la verdad de la violencia atroz que existe en la base de sus cadenas de suministro de cobalto y que sufre el pueblo de la República Democrática del Congo y el medio ambiente que los rodea. Lo han conseguido con mensajes de marketing muy astutos, comunicados de prensa y presentaciones públicas que se adhieren a los principios de derechos humanos en sus cadenas de suministro hasta el nivel más bajo, el minero. Siempre ponen el énfasis en eso, en que tienen políticas de tolerancia cero con el trabajo forzoso y el trabajo infantil, que mantienen la dignidad humana y que la minería se realiza de manera sostenible. Y por supuesto, sus usuarios y consumidores aceptan esas declaraciones. ¿Por qué no lo íbamos a aceptar? ¿Quién va a ir al Congo a comprobar que la verdad es completamente diferente? Eso es lo que está sucediendo ahora. Above them by these tech and EV companies, and that the environment is being completely destroyed by mining operations. That's the truth. The truth is Los periodistas e investigadores van al Congo y ven que estas declaraciones no tienen ningún valor. Comprueban que se está cometiendo una enorme violencia contra el pueblo del Congo, que su dignidad y sus medios de vida básicos están siendo pisoteados por el orden económico global que está por encima de ellos. Pueden ver cómo estas operaciones mineras están destruyendo completamente el medio ambiente. Esa es la verdad. La verdad está allí, sobre el terreno. La verdad sale del testimonio de los congoleños, no de boca de los equipos de marketing de las empresas de tecnología. Creo que la otra razón por la que han podido ocultar la verdad de lo que está sucediendo en la base de sus cadenas de suministro es porque son esas personas las que están allí. Son los africanos los que se preocupan por África. Si realmente las empresas se preocuparan por la situación de los africanos, ya habrían solucionado este problema. Pero no lo han hecho. Tomaron la decisión de no hacerlo. Y eso significa que la vida de esas personas no cuenta igual que la nuestra. Su entorno no cuenta igual que el nuestro. Y esa es la injusticia que hay que corregir en el tema de los recursos y personas en el corazón de África explotada por el norte global. Al final en esto, Siddharth, todos somos un poco cómplices, ¿no? Por el uso de esta tecnología. We all participate in this violence that's being inflicted against the people and earth in the heart of Africa. We participate in it every day, but unwittingly. Todos, sí, todos participamos en esto. Todos participamos en esta violencia que se está infligiendo contra la gente y la tierra en el corazón de África. Participamos en ello todos los días, pero sin darnos cuenta. Cuando compramos nuestros teléfonos inteligentes, incluido yo mismo, no pensamos, bueno, hoy, cuando enchufo mi teléfono, algunos niños en el Congo van a morir o sufrir alguna lesión horrible. Ese no es el proceso de pensamiento que tenemos porque aceptamos las garantías de marketing de las empresas que nos venden estos dispositivos. Así que nos convertimos en participantes involuntarios. Deberíamos estar cabreados por eso. En última instancia, la responsabilidad de garantizar los estándares básicos de derechos humanos y la dignidad en estas cadenas de suministro debe recaer en las partes interesadas en la cima de la cadena, es decir, las empresas de tecnología y coches eléctricos. Ellos son los que han creado esta demanda, esta lucha y esta fiebre por el cobalto. Con los aparatos y automóviles que nos venden a
a todos y ganando enormes cantidades de dinero con ello, han creado la demanda. Toda la cadena de valor existe solo gracias a la demanda que han creado. Por lo tanto, es su responsabilidad estar en el terreno, garantizando que cuando dicen que los principios de derechos humanos se respetan hasta el último minero que trabaja allí, eso realmente esté sucediendo. Y cuando dicen que la minería se realiza de manera sostenible, en todo el corazón de África, en realidad eso es cierto en este momento, pero no es verdad. Y esta es una historia que se viene repitiendo particularmente en la República Democrática del Congo desde hace siglos, ¿no? Con tortura incluida, lo cuentas también en el libro. I think it's very important for people to understand the history because it gives context to what's happening now and why it's happening. And you go back to the first automobile revolution. Creo que es muy importante que la gente comprenda la historia porque da contexto a lo que está sucediendo ahora y por qué está sucediendo. En este caso hay que remontarse a la primera revolución del automóvil, con la invención del vehículo de motor de combustión interna inventado por Karl Benz en 1885. Ese fue el mismo año en el que el rey Leopoldo II de Bélgica se aseguró el interior del Congo como colonia personal, tras la Conferencia de Berlín. Es importante que la gente entienda que lo que está sucediendo hoy es solo una parte de la continuación de una larga historia de saqueo extranjero. Ese primer auto tenía llantas de madera, llantas revestidas de acero. No se podía ir muy rápido a menos que quisieras correr el riesgo de que se desmontara el coche. 3 años después, un escocés llamado Dunlop inventó un neumático de caucho. Resulta que el Congo estaba asentado sobre una de las selvas tropicales de árboles de caucho más grandes del mundo. Entonces, el rey Leopoldo desplegó un ejército de mercenarios terroristas para obligar a la gente a extraer el caucho de esas selvas tropicales. People who didn't meet their quota were their hands were chopped off, ears were chopped off, children were killed, and this went on and on. This genocidal plunder. A las personas que no cumplían con la cuota, les cortaban las manos, les cortaban las orejas y mataban a los niños. Y esto siguió y siguió. Este saqueo genocida continuó durante décadas. El rey Leopoldo se llevó el equivalente a miles de millones de euros. Y el pueblo del Congo tuvo que sufrir esa esclavitud y tortura porque el mundo necesitaba su caucho. Ahora llegamos a esta nueva revolución automovilística, la de la transición del motor de combustión interna a los vehículos eléctricos. Y casi todos esos coches necesitan cobalto para fabricar sus baterías, hasta 10 kilogramos de cobalto refinado por batería. Y una vez más, el Congo se presenta como el suministro mundial de cobalto. Es a partir de ahí cuando empezamos a tener un nuevo saqueo colonial en marcha. No es el rey de un país el responsable, pero sí lo son los reyes de la industria, la tecnología y las empresas de vehículos eléctricos en particular, que están desplegando un nuevo capítulo de violencia y saqueo contra el pueblo del Congo, debido al recurso que se necesita para sus dispositivos y automóviles. En el libro explicas cómo funciona ese mercado global de cobalto del que tanto depende la transición ecológica, un mercado en el que China ha tomado ventaja haciendo lo que ya hacía Occidente en el pasado, que es explotar a los obreros. China is taking its turn at colonizing and pillaging Africa. And if you spend time on the ground in Africa, you see this in many countries. Sí, China está tomando posiciones para colonizar y saquear África. Y lo puede comprobar cualquiera que pase tiempo sobre el terreno en África, en muchos países. Han obtenido, de manera muy estratégica y astuta, acceso a recursos valiosos, necesarios para impulsar su economía. En el caso de las baterías recargables para alimentar la economía recargable del mundo, China vio el futuro. Lo hizo hace 15 o 20 años, antes de que Occidente quisiera que se diera cuenta de que el futuro eran las baterías recargables. Exploraron la Tierra y se dieron cuenta de qué metales se necesitaban, incluyendo cobalto. Vieron dónde estaba ubicado el cobalto y a partir de 2009 comenzaron a bloquear esas áreas mineras, a intercambiar proyectos de infraestructura, subvenciones y ayuda extranjera al gobierno congoleño a cambio de acceso a concesiones mineras. And now they control about 70% of cobalt mining production on the ground in the Congo. They
produced about 80% of the world's supply of refined cobalt last Hoy year. controlan alrededor del 70% de la producción minera de cobalto en el Congo. Produjeron alrededor del 80% del suministro mundial de cobalto refinado el año pasado y más de la mitad del suministro mundial de baterías recargables. Y lo han controlado antes de que Occidente siquiera prestara atención a esto. Ahora vemos a Europa Occidental y a los países de América del Norte luchando por descubrir cómo evitar esta ventaja de China. Es una vulnerabilidad estratégica ser tan dependiente de China para estas baterías recargables. Pero es un poco tarde para que Europa Occidental intente resolver esto. Y todo esto con un daño ambiental enorme. Dime, Siddharth, una cosa. ¿Todavía conservas en tu memoria esos olores que describes en el libro de las zonas contaminadas por las minas? Oh my. When you walk around the mining provinces of the Congo, it's a total apocalypse. Mining concessions, mining companies have just obliterated the countryside. Cuando caminas por las provincias mineras del Congo, atraviesas un escenario de apocalipsis total. Las empresas mineras acaban arrasando el campo. Cuando digo concesión minera, hablamos de un territorio que se le ha dado a una compañía minera para que lo destroce en busca de cobalto. Y la concesión minera más grande de esa parte del Congo, de la que hablamos, entre Lubumbashi y Kosi, es más grande que el tamaño de Londres. Así que imaginemos una sola concesión minera del tamaño de Londres. Esa es la cantidad de tierra que acaba de ser destruida. Todos los árboles talados, la tierra excavada en enormes hoyos. Se construyeron enormes instalaciones de procesamiento que escupen sustancias tóxicas al aire, al agua y que cubren a la gente que vive en esas áreas y en las aldeas circundantes. Todas las personas que solían vivir en esa tierra fueron expulsadas y ahora sobreviven al borde de la inmundicia sin otra forma de sobrevivir que regresar al territorio donde solían vivir y tratar de llenar un saco de cobalto con sus propias manos. Y el cobalto es tóxico al tacto y tóxico para respirar. De esta forma, madres, padres e hijos intentan llenar un saco de cobalto con sus propias manos para ganarse ese día 1 o 2 euros, que les alcanza para comer y sobrevivir hasta el día siguiente. The entire population there has been pushed to the edge, displaced by mining operations, left with no alternative way to survive. Their entire surrounding landscape. Toda la población de la zona ha sido llevada al límite, desplazada por las operaciones mineras sin otra forma de sobrevivir. Todo el paisaje circundante ha sido contaminado con metales pesados y tóxicos de las empresas mineras. Todos los animales de los que se abastecen, pollos, cabras, todos están contaminados con metales pesados. Los ríos, los peces, todo está contaminado. Y por supuesto, la gente está contaminada. Sufren cánceres, enfermedades de la tiroides, dolencias respiratorias, dolencias neurológicas, defectos de nacimiento, toda una serie de calamidades sanitarias, además de la violencia contra los derechos humanos y la violencia medioambiental. Gracias a eso, podemos enchufar nuestros teléfonos y conducir vehículos eléctricos. Plug in our phones and drive electric vehicles. Siddharth Kara, muchísimas gracias. Thank you so much, Pablo. Siempre vivimos en armonía con la naturaleza. Con el paso del tiempo, se acercaron expandiendo sus cultivos. Cuando llegó la deforestación, las palmeras de Tucum desaparecieron. Ya nadie los encuentra en ninguna parte. Este es el lamento de la población del Cerrado, una región de Brasil que está siendo esquilmada por los cultivos a gran escala, principalmente los de soja y algodón. Un algodón con el que se terminan haciendo las prendas que compramos en algunas de las tiendas más conocidas de nuestro país. Esto es lo que ha desvelado una investigación de la ONG británica Earthsight y hemos convocado a nuestro amigo Tom Kutsar para comentarlo. Tom, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas. Es un placer estar con vosotras y un abrazo muy fuerte a la audiencia. A ver, la investigación parte del análisis de la producción de algodón en ese área concreta de Brasil del Cerrado que, como decíamos, Tom, está siendo destruida ambientalmente a un ritmo galopante, ¿no? Correcto. Para las personas que no conocen el Cerrado, estamos hablando de un territorio tan grande como México, o sea, es un territorio enorme. Estamos hablando de biodiversidad que alberga esta ecorregión que está amenazada
porque en estos últimos 30 años ha perdido ya el 50% de su naturaleza, ¿no? Estamos hablando de una región que tiene comunidades tradicionales muy importantes que se ven desplazadas por monocultivos de soja, monocultivos de algodón, y en general la agroindustria ha ido avanzando, mientras el actual gobierno de Lula en Brasil ha conseguido bajar la deforestación en la Amazonía, que aumentó justamente durante el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. Pues en ese primer año de del nuevo gobierno de Lula ha podido bajar la deforestación en la Amazonía, pero al mismo tiempo ha aumentado un 43% la deforestación en el Cerrado, ¿no? Y abarca muchísimos estados de Brasil, pero es importante que visualicemos, ¿no?, como el Cerrado como una ecorregión muy biodiversa, con muchísimas diferentes especies como el hormiguero gigante o el armadillo gigante, ¿no?, como uno de las especies así como más amenazados, para hacernos una idea, ¿no? Y a nivel de la producción de algodón, es en realidad Estados Unidos el mayor productor mundial de algodón, pero Brasil quiere sustituir a Estados Unidos en la producción de algodón por ahí en el año 2030. Por lo tanto, hay mucha inversión, hay muchos intereses económicos vinculados a ese sector de la producción de algodón, y esta ONG inglesa pues ha investigado durante un año, ¿no?, imágenes satelitales, pero también fallos judiciales, registros de importación-exportación, y ha llegado a la conclusión de que más de 800.000 toneladas de algodón que se producen en el cerrado deforestado, destruido de Brasil, van a empresas textiles en Asia. Estamos hablando de Pakistán, Bangladesh, India, Indonesia, y luego estas empresas a su vez exportan sus productos a España, donde son vendidos por estas marcas tan conocidos como H&M y Zara, pero también en muchas otras, marcas de Inditex se pueden encontrar productos vinculados a esa deforestación y esa también violencia que se produce en el caso de las comunidades locales en Brasil. Claro, es que estamos hablando de que más de la mitad de ese territorio del Cerrado ha sufrido deforestación, y a esto se suma, Tom, el agua consumida y los pesticidas que se utilizan para mantener esa producción. Correcto. Estamos hablando de una forma de agricultura muy intensiva, ¿no? No solo que desaparecen, ¿no? La Earthscience ha publicado también videos donde se muestra cómo directamente se elimina los ecosistemas naturales para plantar ahí monocultivo de algodón. Luego hay un consumo de agua muy importante, y para situarnos también, ¿no?, en esa geografía de América del Sur, desde el Cerrado salen muchísimos ríos que luego llegan a alimentar todo el ecosistema de la Amazonía. O sea, sin los grandes ríos que nacen, como el Tapajós, ¿no?, que nacen en el Cerrado, pues no es imaginable tampoco el ecosistema de la Amazonía. Por lo tanto, los ecosistemas están muy interrelacionados, y la deforestación en el Cerrado supone también poner en riesgo la Amazonía. Todo el acceso a agua y las lluvias para producir alimentos en América del Sur, pero luego también tiene impactos globales, toda esa destrucción, como bien se conoce por los estudios científicos. Entonces, efectivamente, en estos monocultivos, muchísimo consumo de agua y también muchísima contaminación de los suelos, del agua, pero también de las propias personas, las comunidades tradicionales, las comunidades campesinas, indígenas que viven en el Cerrado, son rociados por los aviones que fumigan, estos monocultivos con pesticidas muy tóxicos, enormemente peligrosos. Bien, ¿y quién controla esas producciones, Tom? Son familias ricas de Brasil, tenemos entendido. Efectivamente, la investigación de Earthscience ha identificado sobre todo dos grandes empresas, Orita y SLC,
para ahí también es importante recordar que Brasil es uno de los países del mundo donde el reparto de la tierra es más injusto, ¿no? De ahí viene, digamos, el movimiento Sin Tierra, el MST, reclamando desde décadas, digamos, una reforma agraria integral, pero por situarnos, ¿no? El 1% de propietarios, ¿no? Los terratenientes en Brasil tiene más del 50% de las explotaciones agrarias, ¿no? Es un reparto muy desigual cuando tenemos millones de personas sin tierra en Brasil que no tienen acceso para producir alimentos y para sus propios medios de sobrevivencia. Entonces, Earthsight ha identificado Oryta y SLC que tienen grandes extensiones de algodón en la región del Cerrado en Brasil, y luego exporta este algodón vía los puertos de Brasil a Bangladesh, a Pakistán, a Indonesia e India. Y ahí hay toda una lista en su informe de empresas, Camatex, Noman Group, Nishat, Interloop, Safir, Yanuna. Todos estos nombres no nos dicen mucho, pero si miramos a los proveedores de H&M e Inditex en sus páginas web, pues las vamos a encontrar como son los principales proveedores de prendas de textil, pero también de toallas y otros, digamos, productos vinculados al algodón que estas grandes minoristas ofrecen al consumidor en España y otros países europeos. Claro, es que son datos, en fin, asombrosos. El estudio analiza 816.000 toneladas de algodón hacia 8 empresas asiáticas que enviaron a su vez al menos 20 millones de prendas y artículos del hogar a esas tiendas de distribución, incluidas españolas. Es ahí donde acaban esta cadena, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de marcas como Zara, Bershka, Pulpir, del grupo Inditex, y es muy importante, ¿no? Porque este grupo Inditex, digamos, está recibiendo, digamos, muchísimo apoyo público, político también podemos decir, y muchas veces han sido, yo he encontrado un tuit, por ejemplo, de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa Rivera, del 2019, donde avalaba, ¿no?, los esfuerzos de sostenibilidad de la cadena de valor de Inditex, y este informe muestra ahora todo lo contrario, ¿no? Donde dice algodón sostenible, donde dice Better Cotton, que es el certificado que vende estas prendas como sostenibles, pues están permitiendo, que están arrasando con la biodiversidad en Brasil, que están generando deforestación, y estamos hablando del año 2023, o sea, esto pasó el año pasado. Las imágenes satelitales, las grabaciones con drones, las fotos de la organización Earthsight demuestran que esto ha ocurrido el año pasado, o sea, hace solo unos meses, pues esta producción de algodón que luego termina en las tiendas, en más de 1.000 tiendas, ¿no?, que tiene, por ejemplo, Inditex con Zara en España, donde se genera el 26% de sus beneficios globales, pues convierte a España en el principal mercado de las prendas o productos de hogar producidos con algodón, que ha generado esa devastación de los ecosistemas en Brasil, pero también, insisto, de las violaciones a los derechos humanos, porque uno de los videos que ha difundido Earthsight con el informe es, digamos, pistoleros, digamos, grupos armados privados que custodian estos monocultivos de algodón, amenazando a líderes sociales que reclaman su derecho, porque el estudio demuestra cómo estos grandes terratenientes de estas empresas, Oryta y SLC, donde se produce el algodón, pues ha robado tierras públicas o ha, digamos, quitado tierras o invadido tierras, digamos, de las comunidades tradicionales, y estos se van disminuyendo, se van desplazando porque pierden sus medios de subsistencia, que dependen fuertemente
los ecosistemas del Cerrado, que están siendo totalmente destruidos porque ahí van grandes máquinas agrícolas, ni siquiera genera mucho empleo porque ahí van grandes, las imágenes, ¿no? Son brutales de esta investigación de Earthsights, donde se demuestra cómo está avanzando esa frontera agrícola del algodón. Claro, pero Tom, ¿quién concede ese sello de Better Cotton al que aludías y bajo el que se venden las prendas? Porque es un sello que garantiza en teoría la procedencia sostenible del algodón con el que se fabrican. Es una empresa suiza que tiene más de 2.000 clientes de los más diversos, ¿no? O sea, desde el Decathlon hasta H&M e Inditex, que les pagan a esta empresa suiza para que le ponga el certificado de algodón supuestamente sostenible, ¿no? Es una marca que se llama BC, que pueden encontrar en las prendas, y Earthsights, con su informe, ha denunciado que este sistema de sello no está funcionando, es puro lavado de imagen verde, no responden tampoco a los requerimientos de las ONGs para que abren realmente su base de datos, o sea, hay mucho secretismo. Y sobre todo hay falta de protección a los derechos humanos, porque a veces solo con algunas medidas ambientales ya se le da el certificado de algodón sostenible, pero obvian completamente el derecho internacional de los derechos humanos. Casos de violencia, desplazamiento forzado, amenazas o asesinatos de líderes sociales o indígenas en los lugares donde se produce el algodón, pues está absolutamente fuera del certificado, ¿no? Es decir, que este sello se compra. Es un certificado que se compra, efectivamente. O sea, ahí no hay intervención de la administración pública, entonces se fía plenamente de los informes que hace esta empresa suiza. Y ahí pues hay una violación grave también del deber de vigilancia de Inditex o de H&M respecto a lo que hace, digamos, esta empresa. Claro, rápidamente Inditex fue muy hábil, sacó un comunicado de prensa que Reuters ha difundido a nivel internacional, pasando toda la responsabilidad a la empresa suiza y el certificado de Better Cotton, pero en realidad no negó ninguna de las acusaciones del informe de Earthsights, ¿no? Por lo tanto, da por bueno las graves denuncias que Earthsights hace contra Inditex, que no están controlando su cadena de suministro, que el certificado de algodón sostenible de Better Cotton no está funcionando y, por lo tanto, Inditex es responsable por los delitos que se están cometiendo en su cadena de valor. En este caso estamos hablando de Brasil. Hace muchos años hablamos de muchos otros casos, ¿no? No es la primera vez que tenemos la moda sucia encima de la mesa. Yo recuerdo, por ejemplo, el informe de Carro de Combate, CETEM y la campaña Ropa Limpia en el 2023 sacó un informe que se llama Blanqueo de Ropa, donde ya hay un capítulo bastante amplio donde denuncian el mal funcionamiento del certificado de Better Cotton y el greenwashing de este sistema. O sea, realmente no está haciendo para que realmente haya una transformación hacia estándares ambientales y sociales en la producción de algodón. Recuerdo también 2021, Stand Earth, Tierra Firme, que hizo un informe sobre 100 marcas que utilizan pieles, o sea, cuero, producido en la Amazonía brasileña a través de empresas JBS, que es la mayor empresa cárnica del mundo, o Minerva, también una empresa cárnica de Brasil, que luego exportan este cuero o vía sus fábricas asiáticas o directamente a Italia, España y Alemania, que son los mayores importadores, ¿no?, de estos cueros también de la Amazonía brasileña. Y en ese sentido, pues hemos tenido ya muchos informes a lo largo de muchos años donde se vincula a las grandes empresas de textil o bien a las violaciones de derechos laborales, la explotación laboral, ¿no?, la esclavitud moderna en las fábricas de Asia, pero en este caso pues también hay muchas denuncias respecto al origen de las materias primas que se utilizan
ahora el informe sobre el algodón, pero otros informes pues también relacionados a Inditex y H&M y otras empresas de textil minoristas vinculado a los cueros que generan deforestación en estas zonas de Brasil. Tom Kutsar, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y solo recordar que ahora mismo el gobierno español está tramitando una ley de lucha contra la deforestación asociada a la comercialización de materias primas y productos que tiene que salir ahora en este año 2024 por cumplir un reglamento que entró en vigor justo el año 2023 que tiene que ver con toda esa deforestación. El gran problema es que en ese reglamento europeo no entró el algodón, por lo tanto la ley española tampoco va a incluir el algodón, por lo tanto quedaría fuera, digamos, ese caso de destrucción ambiental que acabamos de escribir. Por lo tanto, el informe de Earthsight justamente también pretende hacer presión a las instituciones europeas y a los Estados miembros como España para que incluyan el algodón en las legislaciones que deberían prohibir, ¿no?, la entrada y la venta de materias primas y productos vinculados a la deforestación. Dos ejemplos, el de África y el de Brasil, de lo que algunos juristas y ecologistas quieren tipificar ya como un delito, como un ecocidio. De eso hablamos con la experta en medio ambiente, Rosa Tristán. Pues sí, eso es lo que se está pidiendo, que de hecho que en el Tratado de Roma, que se firmó en 1998, se considere que, bueno, este tratado lo que hace es que, bueno, digamos que instituyó la Corte Penal Internacional, pues que se reconozca, igual que crímenes contra la humanidad o igual, pues bueno, que el genocidio, pues que se reconozca el ecocidio como un delito más. Y de hecho, hace un par de años, en el año 2021, un grupo de juristas ya dio un paso muy importante en este sentido, que fue el definir el concepto de ecocidio. Es un grupo de juristas internacionales que precisamente en aras de conseguir que fuera un delito, pues eso, tipificado y penado en esta corte, pues hizo una definición clara e independiente de lo que debe considerarse un ecocidio, ¿no? O sea, si quieres te digo cuál es. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, hay una definición exacta de lo que es ecocidio, ¿no? Y además desarrollada por expertos. Sí. Según su definición, es un acto ilícito o arbitrario, porque ya sabemos que hay cosas que no pueden ser ilícitas en un país, pero que sí que pueden causar graves daños ambientales, ¿no? Pues un acto ilícito o arbitrario que es perpetrado a sabiendas de que tiene muchas posibilidades de generar daños graves, extensos o duraderos en el medio ambiente. Esa, digamos, es la definición que se adoptó por estos juristas y que ahora es lo que se está intentando a través de plataformas como Stop Ecocidio y muchas otras organizaciones en el mundo, que se incluya dentro de las legislaciones tanto internacional a través de esta corte como también en las nacionales. Claro, a mí se me ocurren muchos acontecimientos recientes que pueden encajar, ¿no?, en esa definición que nos has dado de ecocidio. Ahora hablamos de ello, pero oye, ¿qué posibilidades hay de que prospere esta iniciativa, Rosa? No sé si tienes algún indicador de cómo, en fin, los que mandan han abrazado este concepto o no. Bueno, pues poco a poco parece que lo van abrazando, por lo menos en muchos países. Es verdad que para que la Corte Penal Internacional lo reconozca como tal, 2/3 de los países que están dentro de, digamos, bajo la jurisdicción de esta Corte deberían aceptarlo, pero de momento se van dando muchos pasos. Ya hay más de 20 países que dentro de sus legislaciones tienen un delito que es ecocidio o similar al ecocidio. Muchos otros lo están tramitando ya. Este pasado año, pues por ejemplo, en Brasil se presentó un proyecto de ley para que se reconozca el delito de ecocidio. También en Francia ya ha habido incluso algún caso denunciado de ecocidio. En México también se ha presentado un proyecto de ley para que se reconozca. Y bueno, en el caso de España, por ejemplo, pues a través del Parlamento catalán se ha hecho una propuesta también para que se incluya a nivel nacional en el Código Penal, ¿no?
Y luego también ha habido, como muy recientemente, a finales del año pasado, en noviembre del año pasado, un avance importante a nivel europeo, porque no se ha reconocido el ecocidio, pero sí se han aumentado mucho los delitos ambientales comparables a ecocidio, tanto en número como en penas y castigos para quienes cometan este tipo de infracciones ambientales muy graves, ¿no? Y esto también se terminará convirtiendo, se ha llegado a este acuerdo, tardaremos unos meses en que eso sea directiva y luego traspuesto en las legislaciones de los países, pero bueno, son pasos que poco a poco se van dando, ¿no? Para que este tipo de delitos que pueden generar tanta muerte, ¿no? Y desaparición de ecosistemas, pues al final tengan el castigo que merecen, ¿no? Aquí en España, Rosa, ¿hay algún ejemplo claro de ecocidio que podamos identificar como un ecocidio? Bueno, hay varios casos que tenemos. De hecho, España es uno de los países con más infracciones ambientales, recordémoslo, a nivel europeo, ¿no? Pero sí que hay algunos casos muy flagrantes, ¿no? Y bueno, yo creo que ha salido publicado que un caso claro de ecocidio es lo que ha pasado con el Mar Menor, ¿no? Y lo que está pasando con el Mar Menor, la destrucción de un ecosistema tan frágil como ese. También el caso de Doñana, pues bueno, todavía hay aves, ¿no? Pero evidentemente esa sobreexplotación del agua en torno a un parque nacional como es Doñana, incluso he encontrado pues muchos reportajes publicados en el resto de Europa donde se considera que lo que pasa en Doñana es un ecocidio, ¿no? Y bueno, ya la Unión Internacional de la Naturaleza lo ha sacado de su listado, ¿no? de espacios emblemáticos, en fin. Sí que tenemos algunos casos que podrían considerarse ecocidios, ¿no? Y también, pues yo qué sé, la ampliación del puerto de Valencia y cómo puede afectar a la albufera de Valencia. Pues para algunos puede ser un caso de ecocidio si termina generando daños graves en ese ecosistema tan frágil al donde se están desplazando precisamente las aves que antes iban a Doñana y ahora hace poco veía que hay muchísimos flamencos en la albufera. Claro, es que si no tienen mucho agua en Doñana, pues igual se buscan otro sitio, ¿no? Entonces, ese tipo de infraestructuras pues pueden dar lugar, ¿no?, a un grave daño ambiental. Y ahora la voz de quienes lo sufren, y pocas con tanta energía como la ambientalista y artista brasileña de origen indígena Dayara Tucayo, con la que hablamos aquí en Punto de Fuga. Que nací también en un momento en que fue la creación del movimiento indígena en Brasil, y mi padre fue uno de los fundadores de este movimiento que luchó por el reconocimiento de nuestros derechos constitucionales hoy. Pero el territorio donde vive mi pueblo, que es en el estado del Amazonas, en la frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela, queda como en el corazón de lo que queda de la selva amazónica. Y mi padre adoptó ese nombre de Álvaro Tucano y yo sigo, ¿no? Si tuviéramos un apellido, debería ser el de nuestro pueblo, ¿cierto? Porque los apellidos que nos fueron dados en los bautismos fueron apellidos de gente blanca, fueron apellidos portugueses o españoles. Nuestros nombres originales nos fueron negados dentro del proceso colonial, de la invasión de nuestros territorios y de la negación de nuestros cuerpos y de nuestras identidades. Entonces, hoy en día tenemos esta costumbre de tener este nombre social, ¿no? Es más que un nombre artístico. No se trata de una poesía, pero de un posicionamiento político, de decir quién somos nosotros. Tu pueblo tiene una cosmovisión muy feminista, además, ¿no?, de cómo funciona el planeta y de la relación del humano con el planeta. Tengo entendido, eso he leído. No sé si feminista es la palabra adecuada, pero sí podemos decir que en nuestra cultura consideramos que existen como dos fuerzas creadoras, que son el abuelo y la abuela del universo. Y la abuela del universo es la propia tierra, el cuerpo de la madre tierra. Y las mujeres y todo lo que es femenino es relacionado a ella. Entonces existe un respeto muy amplio por el papel de la mujer y la importancia de lo femenino como
un cuerpo que es generador de vida y que hoy también las mujeres indígenas también llevan eso dentro de su percepción política, de que nosotras marchamos en el movimiento indígena junto a nuestro pueblo, junto a los hombres, defendiendo nuestro territorio, porque nuestro territorio también es nuestro cuerpo, también es nuestro espíritu. Tenéis que defender vuestro territorio porque ahora mismo, ya desde hace tiempo, está amenazado, como otros muchos territorios indígenas, por la industria, principalmente la agrícola, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Cuéntame esto. Pueblos indígenas somos pueblos originarios de territorios alrededor del mundo. No se trata de una identidad racial, pero sí de un pertenecimiento a la tierra donde vivimos y de donde venimos. Y hace un poquito más de 5 siglos vivimos enfrentando una constante invasión de estas tierras y la negación también de las identidades y de las culturas que existen en ellas, ¿no? Entonces, hoy en día afirmamos que continuamos enfrentando un genocidio que se traduce en las constantes investidas de estos sistemas de explotación, que sea la ganadería, el agrobusiness, la explotación minera, el tráfico de madera y las tentativas de los estados modernos de integrar no apenas nuestras poblaciones, pero también aquello que es considerado como un recurso natural para la exploración o el crecimiento de las economías nacionales a costo de las vidas y de las maneras de vivir de los pueblos que viven en esos territorios. Eso es un conflicto histórico, es un conflicto que marca nuestra identidad, porque estoy hablando del proceso colonial. No, estoy hablando de una cultura que llega y se impone a través de la violencia, inculcando una sociedad y un modelo de mundo donde el proyecto es negar nuestra existencia para poder afirmar el modelo de mundo que se reconoce hoy como el modelo occidental, que es una cultura básicamente eurocentrada, pero también antropocéntrica, que produce sus medios de vida a través de monoculturas, que no son apenas las monoculturas del alimento, pero también las monoculturas del pensamiento, y que negan tantas otras visiones y abordajes de mundos, tantas otras ciencias, realidades, historias y vidas, que continúan siendo silenciadas hasta hoy, pero que también 5 siglos después, y estamos en el siglo XXI, ¿no? Con todos los cambios y con todas las innovaciones, principalmente de la comunicación, hoy hacemos parte de una generación que finalmente está accesando los medios de hacerse escuchar un poco más, y también de hacerse más presente en espacios de la sociedad, en estas instituciones, como no apenas las instituciones del Estado, pero también de la política, de la universidad, del pensamiento, para decir que nosotros somos tan humanos como cualquiera, que nuestras civilizaciones son tan antiguas como cualquiera, tan potentes cuanto cualquiera, y nuestras ciencias y conocimientos tan legítimos como cualquiera. ¿En qué habéis visto que se ha reforzado el movimiento indígena? En parte gracias a esa oportunidad que os dan también, sobre todo las nuevas tecnologías, para comunicaros, para coordinaros también con otros pueblos que están en la misma situación que vosotros. La revolución de la comunicación es una cosa que nos ha fortalecido y nos ha ayudado a conectarnos de una manera más amplia. Tenemos muchos jóvenes, por ejemplo, que están en las redes sociales de todas las maneras posibles. También las tecnologías nos han permitido, pues, aposarlas como herramientas de
de ocupar todos los lenguajes con ese mismo intento, esa estrategia política de decir que nosotros existimos. Y hoy, en el momento que estamos viviendo, pues, de todo, ¿no? Del cambio climático, de las pandemias, de las tensiones políticas, el momento que estamos viviendo en el planeta y como humanidad, también llamamos la atención por ser culturas que continúan vivas a pesar de esta sentencia de muerte, ¿no? Que nos fue colocada, pero que a pesar de eso continuamos vivos y demostrando que nuestra manera de ser, de vivir y de existir es real, no es apenas posible, existe y es una alternativa a una transformación necesaria para el mundo global que construyemos todos juntos. Claro, para contrarrestar lo que aquí en Occidente se entiende como progreso, pero que vosotros entendéis de una manera muy diferente, ¿no? El progreso que os han intentado imponer o que se intenta imponer, ¿cómo lo entendéis vosotros? Esa palabrita es una armadilla muy peligrosa, ¿no? Progreso, civilización, ciencia, ¿no? Esa cosa de... Cuando lo colocamos esas ideas como una relación de poder en donde se nega la existencia del pensamiento del otro, es muy peligroso, muy peligroso. A mí me gusta mucho jugar con las palabras y de repente la idea del progreso es lo que nos llevó al momento en que estamos hoy. Enfermos y empobrecidos y lastimados y tristes, metiéndonos en las mismas constantes guerras y replicando las mismas violencias contra nosotros mismos. De repente lo que nos falta es el regreso a la tierra, el regreso a una conciencia de que somos un sistema de vida más amplio, donde la diversidad debe ser la principal ley, el principal derecho, donde debemos respetar el derecho a la vida y a la diversidad dentro de nosotros en cuanto a pueblos, en cuanto a culturas y civilizaciones, pero también en cuanto a naturaleza. Que el derecho a la vida es una cosa que se construye junto y que para poder cultivar la vida, para poder vivir, para poder ser vivos, hay que recuperar las prácticas que nosotros mantenemos en cuanto a pueblos indígenas. Entonces es un momento de un diálogo necesario para poder aprender a remar por estas intemperies, a atravesar el momento de severas transformaciones que estamos viviendo hoy. Pues nada más, lo vamos a dejar aquí por hoy y por este verano. El sábado que viene empezamos una nueva temporada de Punto de Fuga con más historias del mundo que también importa y alguna novedad que os iremos desvelando en las próximas semanas. De momento, os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter y por supuesto en Ser Podcast. Os esperamos. Adiós.